Buenos días. Voy a empezar. El día de hoy vamos a ver sesión de caso clínico. Agradezco el asesoramiento de la doctora Natalie Acuña Ortega. Y mi nombre es Claudia Anaí Estavillo Gómez. Soy residente de primer año de alergia e inmunología clínica. Ok. El caso clínico se trata de una paciente femenino de 57 años de edad con iniciales ORG. Ella es originaria de San Luis Potosí, radica en Monterrey, Nuevo León. Su ocupación es un negocio propio, se dedica a vender aditamentos de celulares, es cristiana, casada, de escolaridad técnico-educativo. El interrogatorio que se realizó fue directo y la fecha de consulta a nuestro servicio fue el 11 de mayo de este año. Como antecedentes heredofamiliares, diabetes mellitus tipo 2 por parte de madre y padre, hipertensión arterial por parte de madre, y como antecedentes atópicos, hermana con asma. Como antecedentes personales no patológicos, la paciente cuenta con inmunizaciones completas, transfusiones negadas, fracturas negadas, tabaquismo negado, alcoholismo negado. De consumo de medicamentos, ella consume venlafaxina 75 miligramos cada 24 horas, metformina 850 miligramos cada 12 horas y loratadina, tableta de 10 miligramos, una diaria. De antecedentes ginecobstétricos, su menarca fue a los 11 años, su ritmo de ciclo menstrual cada 28 días, con duración de 8 días, e inicio de vida sexual activa a los 17 años, su fecha de última menstruación en el 2015, gesta 3, para 2, aborto 0 y cesáreas 1. Como antecedentes personales patológicos, la paciente padece depresión desde hace 2 años y diabetes mellitus tipo 2 desde hace 5 años. Como antecedentes quirúrgicos, una cesárea, hospitalizaciones y antecedentes alérgicos negados. Como antecedentes adicionales de interés, la paciente habita son 3 personas las que habitan en 2 cuartos. De mascotas tienen 2 perros que viven dentro de casa. Árboles que predominan cerca de su casa son encinos. Hay parques también y malezas, y también hay fábricas cerca. Cortinas, tiene su casa, cortinas de tela, y refiere que se limpian mensualmente. Niega tener alfombras. El colchón que ella tiene más o menos son 10 años de uso y refiere cambiar las sábanas cada semana, y cuenta con ventilador de techo en su casa. El motivo de consulta de esta paciente fue picazón en el cuerpo. Su padecimiento actual, ella inicia 6 meses previos al presentar prurito cutáneo de predominio en brazos, abdomen, espalda y extremidades inferiores, sin predominio de horario, de intensidad 8 de 10, persistente. Ella refirió en la consulta que esto interfería con el sueño y se acompañaba de eritema secundario al rascado, negando ronchas o angioedema. La exploración física, los signos vitales normales, con un peso de 82, una talla de 1.57, con un índice de masa corporal de 33. A la exploración física, ojos sin alteraciones, rinoscopía sin alteraciones, la orofaringe también. Lo único relevante de la exploración fue al momento de revisar su piel, la cual presentaba una cerosis leve generalizada, sin huellas de rascado ni dermografismo negativo. La paciente al momento de consulta acudió con los siguientes estudios de laboratorio, de los cuales lo más relevante fue una hemoglobina de 10.3, siendo el punto de corte de 12 a 16. El volumen corpuscular medio se encontró en 76 fentolitros, el punto de corte de 82 a 98. La hemoglobina corpuscular media con 23 picogramos y el punto de corte es de 26 a 34. De ahí en más, en el perfil de lípidos, se observaron los triglicéridos en 226, siendo el punto de corte de 40 a 150, y la glucosa en 213, el punto de corte de 80 a 100. Acudió también con un perfil tiroideo, el cual, como podemos ver, pues está dentro de parámetros normales. Como conclusión, la hemoglobina baja, los triglicéridos altos y glucosa alta, es lo único que la paciente presentaba. Como diagnóstico en ese momento, la paciente pues
contó con prurito crónico secundario, probablemente alteraciones metabólicas, anemia microcítica hipocrómica grado 1, una diabetes mellitus tipo 2 descontrolada, una hipertrigliceridemia, obesidad grado 1 y depresión. A la paciente se le dejó de tratamiento cetiricina 10 miligramos cada 12 horas. Se le indicó tratamiento con emolientes, con cetafil cada 8 horas. Se interconsultó con medicina interna y se le dio cita en un mes. Escogí este caso clínico porque a mí en lo personal me han tocado ya alrededor de 4 pacientes que acuden por prurito crónico y quise hacer énfasis en esto porque vamos a ver que no todo prurito que nos llega es alergia. Entonces, hay un sinfín de causas y es lo que quiero pues que quede claro en este tema. Vamos a hablar del prurito crónico. Como introducción, en el siglo XVII, Samuel Hamenrefer describió el prurito como actualmente lo conocemos, que es una sensación somática desagradable e incómoda para el paciente. Existe un importante componente sensorial, emocional y motivacional que dirige y regula una conducta que es irresistible hacia el rascado. Es un síntoma, como mencioné anteriormente, de numerosas enfermedades y esto también genera un desafío al momento del diagnóstico y del tratamiento. Y se le denomina prurito crónico a aquel que tiene una duración de más de 6 semanas. Este tipo de patologías puede presentar para los pacientes angustia, puede presentar restricciones de calidad de vida, deterioro en la calidad del sueño, puede acompañarse de ansiedad, de depresión, y esto puede generar también retraimiento social. En Estados Unidos se demostró que los pacientes con prurito pueden generar un costo hasta de 1.6 millones de veces más altos a través de la utilización de servicios médicos. Perdón, 1.6 veces más el costo. En el prurito interviene un ciclo prácticamente que podemos observar aquí. El paciente por lo general presenta el prurito, tiende a rascarse, tiene un alivio de unos 15 a 20 minutos y posteriormente vuelve otra vez el prurito. Este es el ciclo que el paciente presenta, lo cual lo puede llevar a los síntomas que mencioné previamente. Como datos de epidemiología, el 22 al 26% de la población puede sufrir prurito crónico. El 78% de los pacientes mayores de 65 años en algún momento de su vida presentan prurito, el 87% de los pacientes atópicos, el 84% de pacientes con psoriasis, el 35% de los hemodializados, el 45% de los pacientes con VIH y hasta en un 44.5% de los pacientes no vamos a saber cuál es la causa de este prurito, el cual se conoce como prurito de origen desconocido o también abreviado como POT. Las alteraciones propias de la declinación inmunológica que está dada por la edad también predisponen a padecer prurito crónico en los pacientes ancianos. Esto principalmente porque disminuye la hidratación, porque hay una atrofia y una alteración de la barrera cutánea. Se estima que un aproximado de 12% se va a incrementar conforme avancemos de edad. Y en mujeres, las causas principales son neuropáticas y somatomorfas. Y en los pacientes masculinos, las principales causas son la dermatosis y las enfermedades sistémicas, entendiendo por somatomorfo que son causas que no podemos nosotros, que no son tangibles o podemos ver a simple vista, pero que el paciente la refiere, como por ejemplo el estrés o algunas situaciones que pueden condicionar prurito. Adentrándonos en la fisiopatología, como vías del prurito, vamos a ver que son 2 vías principales las que intervienen en esto. Como punto gatillo podemos ver un rayito que aprecian ahí arriba que simboliza cómo inicia el prurito en la epidermis. Al momento de nosotros tener contacto con un agente pruritógeno, se van a intervenir 2 vías principales. La que vemos con color azul es una vía histaminérgica y la que vemos de color naranja es una vía no histaminérgica. Estas son las vías que van a jugar un rol muy importante aquí. Estas 2 vías están compuestas por fibras que se conocen como fibras C. Estas fibras C van a conducir el estímulo del prurito hacia médula espinal y posteriormente hacia el cerebro a través de unos cordones que son
espinotalámicos. Hasta aquí es importante mencionar eso. Los pacientes con prurito crónico pueden tener una hipersensibilización neural, tanto periférica como central, y en ocasiones estas fibras pueden reaccionar a estímulos, por ejemplo, como calor y esto genera rascado. O sea, no siempre un agente pruritógeno solamente me va a generar prurito. Puede haber otros agentes que pueden condicionar a que el paciente confunda y a presentar un rascado. Incluso el tacto también se puede percibir como prurito. Como mencionaba anteriormente, volviéndonos a posicionar en la parte de arriba, está la piel, los queratinocitos, y luego vamos a ver múltiples células. Se vuelven a repetir aquí los agentes endógenos y exógenos, y en esta parte nuevamente volvemos a ver que intervienen las fibras C que mencioné anteriormente. Por las fibras C viaja el estímulo pruritógeno, va a llegar hacia la médula espinal. Es importante aquí mencionar que la parte donde se va a conectar con los receptores son los cuerpos celulares en los ganglios de la raíz dorsal. Esta parte de aquí se conecta con múltiples receptores que son estos. Hasta aquí lo que voy a mencionar es que la mayoría de estos receptores están acoplados a proteína G. Ahorita voy a entrar un poquito más en esto, pero de aquí lo importante es mencionar el receptor vaniloide tipo 1, que se abrevia como TRPV1, el receptor que está transitorio de anquirina, que se abrevia como TRPA1, y los receptores de voltaje del sodio, que es NaV 1.7. De esto lo relevante es que se acoplan a la proteína G la mayoría. Ok, ahora desglosando la imagen previa, sí, esta imagen la voy a dividir para que quede un poquito más claro. Como mencioné al inicio, hay dos vías principales de prurito que pueden ser histaminérgicas y no histaminérgicas. Y vamos a ver que el prurito agudo se asocia con las neuronas histaminérgicas y el prurito crónico se asocia con las neuronas no histaminérgicas. Del prurito agudo, lo que debemos de saber es que intervienen unos receptores que se llaman H1 y H4, que son estos que están aquí, y son receptores histaminérgicos. Estos receptores se unen a la histamina y van a activar al receptor vaniloide tipo 1 por el sistema que es de fosfolipasa. Una vez que se activan estos receptores, se liberan neuropéptidos y esto me puede generar una inflamación neurogénica. Entonces, al momento de hablar de neuronas histaminérgicas, voy a hablar de prurito agudo y hace énfasis en estos receptores H1 y H4. Ahora vamos a ver qué sucede con el prurito crónico. Así como el agudo se relacionó con la histamina, el prurito crónico está relacionado con estas sustancias que pueden ser proteasas, citocinas, quimiosinas y aminas. Tanto en los nervios histaminérgicos como en los no histaminérgicos, al final el punto va a ser activar a los canales de sodio. Mencioné prurito agudo, activa histamina, receptor H1 y H4. Ahora el prurito crónico juegan importancia estas proteínas que mencioné, proteasas, citocinas y aminas. Se activan estos receptores y van a venir a activar al receptor de anquirina y posteriormente a los canales de sodio, así como el receptor vaniloide en el prurito agudo que también activa a los canales de sodio. Es aquí cuando se generan potenciales de acción y esto me va a llevar el estímulo al cerebro, que ahorita vamos a ver. De todo esto, haciendo como un resumen, la más importante, pues son las categorías de aminas, que es la histamina, el receptor, como mencioné previamente, es el H1 y H4. De aquí, importante saber que otro pruritógeno importante son las calicreínas triptasa, tripsina, catepsina S y proteasas exógenas, que pertenecen a la categoría de proteasas. Y de los neuropéptidos, la importante sería la sustancia P, que tiene el receptor que es NK1R. De ahí en más, otro importante saber que va a intervenir en la fisiopatología del prurito son las citocinas 4, 13 y 31, que son las más relevantes. De ahí en más, el TSLP y la interleucina 17. De esta imagen, lo que quiero recalcar es que también existen un tipo de prurito que es prurito por estímulos químicos, que sería y aquí se va a activar un receptor que se llama GRPR,
que lo conocemos como péptido liberador de gastrina. Si nosotros tenemos un estímulo químico, se puede llegar a activar este receptor. Pero de aquí, lo más interesante es que así como los estímulos químicos pueden activar este receptor, también hay estímulos que pueden inhibir ese receptor. Por ejemplo, aquí, cuando hay un rascado, cuando hay dolor o cuando se aplica algo frío, se activa el receptor BHLB5 e inhibe al receptor estimulador de gastrina. Es por eso que los pacientes cuando se aplican frío, cuando se rascan o cuando tienen un estímulo doloroso, puede disminuir el prurito. Es más que nada por esto. Aquí en esta parte, como mencioné previamente, una vez que se activan los canales de sodio, ya que estábamos en la médula, viaja el estímulo y va a llegar por el cordón espinotalámico principalmente al tálamo, pero también va a estimular al núcleo parabraquial. De esta imagen, lo que quiero que quede claro es que al momento de tener prurito, en el cerebro se estimulan muchas partes de la corteza cerebral. Todas las que ustedes ven en rojo son zonas que se llegan a estimular. Por ejemplo, si se estimula esta parte del cerebelo, pues puede generar que el paciente tenga mayor comezón. Si se estimula esta parte de la corteza cerebral, el paciente es cuando es capaz de percibir qué parte del cuerpo es la que está presentando prurito. Si se afecta la parte de la corteza frontal, pues es cuando el paciente decide rascarse. Entonces, esta fisiopatología es bastante compleja e incluye bastantes partes de la corteza cerebral. Hay dos términos importantes que también los pacientes pueden presentar al momento de tener prurito, lo que es alognesis e hipergnesis. La alognesis hace referencia cuando se generan estímulos, por ejemplo, el sudor, que es un estímulo ligero para la mayoría de las personas, pero que personas con prurito con ese estímulo pueden presentar comezón o prurito. Y la hipergnesis son pacientes que tienen el umbral del prurito muy sensible y con cualquier estímulo pueden presentar prurito. Puede pues haber cambios en general a nivel de la sensibilización. Esto prácticamente es un repaso de lo que habíamos mencionado, de los tractos que intervienen y que puede haber vías inhibidoras y excitadoras. Ahora, ¿cómo podemos clasificar al prurito? Vamos a tomar en cuenta que son 3 grupos principales. Esto es aplicable más que nada en cuestión de clínica. Cuando nosotros recibimos al paciente, tenemos que percatarnos de si el paciente me refiere prurito crónico y cómo se encuentra su piel, en qué estado clínico está. Si, por ejemplo, llega el paciente, me refiere que tiene prurito de más de 6 semanas, pero su piel está alterada o inflamada, es un paciente que lo puedo clasificar como prurito primario o de grupo 1. En el grupo 2, o somatomorfo, es un prurito crónico que tiene una piel inicialmente no afectada. Y el grupo 3 es cuando es un prurito crónico, pero presenta lesiones de rascado, como vemos en la imagen. Este cuadro es muy importante para nosotros poder tomar decisiones en cuestión de tratamiento y de diagnóstico. Vamos a partir primero si el paciente tiene lesiones cutáneas. Si el paciente tiene lesiones cutáneas, decimos que sí, me voy a ir al grupo 1 y es muy probable que se vaya a referir a una enfermedad dermatológica. Si al momento de yo ver al paciente veo que no tiene lesiones primarias y que tiene lesiones de rascado, va a pertenecer al grupo 3 y puedo sospechar de un prurigo nodular o de un líquen simple. Si, por ejemplo, el paciente no tiene lesiones cutáneas primarias y no tiene lesiones de rascado, va a pertenecer al grupo 2. Y son estas múltiples causas las que puede incluir, por ejemplo, enfermedades sistémicas, enfermedades neurológicas y enfermedades somatomorfas. En el caso del caso clínico que yo les mencioné, pues está incluida en este grupo 2, porque es una paciente que, como les mencioné al inicio, acude por prurito, pero no se apreciaban lesiones de rascado. Entonces, estos son 3 ámbitos en los que yo podría empezar a estudiar para sospechar de su causa. Como clasificación neuroanatómica del prurito, de acuerdo a dónde se origina, son estos 4 grupos importantes. Neurogénico, como su nombre lo dice, se genera a nivel neuronal, pues está inducido por mediadores pruritógenos e inflamatorios. En este caso no hay un daño neuronal, a diferencia del
prurito neuropático, el cual representa el 8%, y aquí sí puede haber una afección tanto de transmisión de la propiocepción periférica como de la central. Y causas de esto puede ser una neuralgia posherpética, síndrome de atrapamiento, tumores a nivel de sistema nervioso central, incluso diabetes, enfermedades de Fabry y también cuando hay una disminución de las fibras nerviosas. Otro tipo de prurito es el prurito de clasificación, es el prurito ceptivo. Y aquí hay activación de fibras, pero esto puede estar desencadenado por irritantes externos o enfermedades inflamatorias cutáneas. Y el otro rubro sería el prurito psicógeno. Aquí pues hay un componente psicosomático o psiquiátrico. Aquí los pacientes que tienen padecimientos psiquiátricos lo pueden presentar. Se comenta que más o menos el 32% de estos pacientes lo presentan y se caracteriza principalmente por prurito en el cuero cabelludo. Dentro de las enfermedades sistémicas que más se asocian con el prurito son las siguientes. Por ejemplo, en cuestión, hablando de enfermedades metabólicas o endocrinas, pues las que más vemos, hiperparatiroidismo, diabetes, por ejemplo, como causas hepáticas o biliares, pues la colangitis biliar, cirrosis biliar, algunos tipos de hepatitis. Cuestión renal, pues la insuficiencia renal crónica es la principal. Algunas causas autoinmunes, dermatomiositis, esclerosis sistémica, síndrome de Sjögren. Causas infecciosas, principalmente VIH, algunas infecciones por parásitos, también hepatitis, escabiosis, que es importante no dejarla pasar, oncocercosis y varicela. Causas hematológicas, policitemia vera, trombocitosis esencial, los tipos de linfoma, mielomas y anemias también, ferropénicas. El caso de nuestra paciente, si recuerdan, ella tenía una anemia microcítica hipocrómica, entonces pudiera ser que una anemia ferropénica pudiera ser desencadenante. Y también causas neurológicas como esclerosis múltiple, tumores cerebrales, neuralgias también. A manera así para ver un poquito más específico cómo se puede manifestar en las enfermedades. Por ejemplo, un prurito en enfermedad renal, no se conoce específicamente cuál es el desencadenante, pero se han asociado aumentos de algunos tipos de iones, por ejemplo, calcio, magnesio. También se ha visto que los pacientes con enfermedades renales tienen aumento en las hormonas paratiroideas. Esto también se ha asociado con prurito y que también hay disfunción de nervios periféricos o centrales. También la urea se ha asociado con ello. En el caso de enfermedades hepáticas, en este caso los pacientes pueden presentar una característica clínica que ellos refieren prurito en palmas y en plantas de los pies. Es algo a diferencia de otros tipos de prurito que también nos puede orientar clínicamente. Estos pacientes, por lo general, se ha asociado que hay un aumento, un tono alto de los opioides y que esto puede influir en la neurotransmisión del prurito. En enfermedades metabólicas y endocrinológicas, aquí es un porcentaje no muy alto, se ha asociado más o menos del 10%, y de las enfermedades que más se asocian es el hiperparatiroidismo, y se cree que pues es prácticamente por cirrosis, por lo que se genera el prurito en estos pacientes. También la deficiencia de hierro puede condicionar a prurito, y por el contrario, también la hemocromatosis puede conducir a prurito. En enfermedades malignas, podemos hablar de algunos tumores o enfermedades de médula ósea, trastornos linfoproliferativos que también se pueden acompañar de prurito. De esto, lo principal que hay que saber es que puede haber reacciones a compuestos que se liberan y también puede haber una afección directamente a nivel del sistema nervioso central. Como detalle importante, en la policitemia vera, más del 50% de los pacientes sufren prurito, y a diferencia de otros, aquí los pacientes nos van a referir prurito acuagénico. Cuando nosotros ya tenemos un paciente que nos menciona prurito en nuestra consulta, debemos de tener en cuenta las siguientes preguntas que voy a mencionar al momento de nuestro interrogatorio para poder tener un diagnóstico y tener un tratamiento adecuado para estos pacientes. Como interrogatorio importante, debemos de preguntar siempre cuándo inició y cuánto duró, la localización, cómo apareció, cómo se fue propagando, si es algo inflamatorio para sospechar si es neuropático. Nos basamos también en la calidad. Hay que ver la intensidad o la gravedad, el curso del prurito, si tiene fluctuaciones, si se presenta de día, si se presenta de noche, si mejora o se agrava.
También factores desencadenantes, así como factores de alivio, comportamiento del rascado, ver la asociación temporal con enfermedades, preguntar si tiene antecedentes de cirugía, si está tomando algún tipo de tratamiento o algún otro acontecimiento importante, preguntar los tratamientos previos y si le ha funcionado tomar algo para el prurito, ver el paciente a qué lo asocia, también es importante preguntarle a ellos, y también ahondar en factores de carga psicosocial, si está presentando actualmente algún problema familiar importante o si padece alguna condición, estos pacientes. Recordar que la paciente que mencioné pues también padecía depresión. Como otras preguntas generales, las enfermedades preexistentes incluyen las dermatosis, las ingestas de medicamentos, ver las intervenciones quirúrgicas, si padece de alergias, si tiene antecedentes de atopia, historial de viajes también, esto relacionado con enfermedades como parásitos o incluso hasta el colchón en el que durmió cuando viajó, en qué hotel se hospedó, si estuvo en una cabaña, todo eso nos importa. Y pues si la paciente está embarazada. Otras preguntas dirigidas son, por ejemplo, ahondar en si los familiares también presentan prurito, porque puede estar asociado con escabiosis, y también saber si es prurito nocturno. Si la paciente presenta prurito tras contacto con el agua, como mencioné, un 50% aproximadamente de los pacientes con policitemia vera presentan prurito acuagénico. Y prurito durante el ejercicio, que lo conocemos como prurito colinérgico, saber si los pacientes presentan algún tipo de síntoma B, esto que es diaforesis, pérdida de peso, relacionado más con pacientes que pudieran tener algún trasfondo oncológico, como linfomas o neoplasias. Preguntar también, o al momento de estar explorando al paciente, ver la coloración de su piel. Si encontramos un tinte ictérico, pues podemos sospechar de una afectación de vía biliar o alguna alteración hepática. Y también preguntar si hay alguna temporada del año en el que esto empeore. Por ejemplo, si es en el invierno, pues sospechar de un eczema o también de cerosis. Dentro del examen clínico, lo que a nosotros nos interesa más es, pues, de primera instancia, observar la piel del paciente, las membranas mucosas al momento de la exploración, ver el cuero cabelludo y el cabello también, las uñas, y pues no está de más si yo tengo alguna sospecha de algo hepático, de algo oncológico, pues puedo auxiliarme de una palpación de hígado, de riñones, de vaso y también pues los ganglios linfáticos por aquello de que yo sospeche de algo hematológico o de algún tipo de linfoma. Para nosotros poder medir el prurito, hay algunas escalas o auxiliares que podemos utilizar. Dentro de las más importantes es, por ejemplo, la escala numérica, donde nosotros le podemos preguntar al paciente del 1 al 10 qué tanto prurito tiene, siendo 0 como que no lo presenta y siendo 10 como que es el peor prurito que ha presentado en su vida. Estos son los puntos de corte: menos de 3 es leve, de 4 a 6 moderado, de 7 a 8 grave y más de 9 muy grave. Otro tipo que podemos utilizar de escala es la visual análoga, donde únicamente, sin tener los números al paciente, solamente le decimos del 0 al 10. Y en la escala de calificación verbal, pues prácticamente es decirle al paciente, un 0 es sin picazón, un 4 es un picor inimaginable, dígame usted cuál es el que presenta. Estas son las escalas que más se utilizan. Hay incluso aplicaciones que los pacientes pueden también tener pues, en sus teléfonos, en sus computadoras, donde puede ayudar también a los médicos a ver su tipo de evolución. Yo esto lo comparaba como, por ejemplo, con un WAS-7 de urticaria, en el cual el paciente puede llevarme a la consulta su registro de prurito diario, y esto es como muestra la aplicación. Esta aplicación se llama Itchy App, y donde va haciendo como una evaluación diaria de los pacientes, donde ellos reportan si siente dolor de piel, quemazón o escozor, él pone sí o no, si ha tenido picor en las últimas 24 horas, y de aquí vamos viendo diariamente si el prurito disminuyó un 30%, un 30 al 50, un 51 al 70 y así sucesivamente. El paciente, cuando acude a consulta, te puede mostrar el registro de los 30 días en caso de que tú lo cites al mes, y nos puede dar pues una herramienta para darnos cuenta si el paciente ha tenido una mejoría con el tratamiento. Como pruebas de laboratorio que podemos utilizar para iniciar protocolo de pacientes con prurito crónico son estos principalmente: una biometría hemática completa, BUN, creatinina, potasio, glucosa, hemoglobina glicosilada, pruebas de función hepática,
ya yéndonos más específico, hierro en sangre, ferritina, un perfil tiroideo, un examen general de orina y reactantes de fase aguda. Si nosotros sospechamos de algo más específico, si yo quiero determinar ya si mi paciente se está hablando de algo más hematológico, pues ya puedo pedir yo estudios más específicos o derivarlo al área correspondiente. Como parte de tratamiento de prurito crónico, se divide en 3 pilares principales. Como número 1, debemos de tratar primero los síntomas del paciente. Número 2, enfocar también el manejo hacia el origen del prurito o cuál es la enfermedad de base que me está generando esto. Y no olvidarnos de los síntomas secundarios del prurito. Como mencioné a un inicio, estos pacientes se acompañan de trastornos de ansiedad, de depresión, de disminución de calidad de vida que ahorita vamos a ver. Partiendo como parte del tratamiento sintomático, la mayoría de estos pacientes que también pueden ir acompañados de piel seca, puede estar generado por 3 factores principales. Si hay una baja de humedad, si hay una función metabólica disminuida y si hay enfermedades metabólicas, pueden predisponer a que los pacientes tengan piel seca. Ahora, iniciando, la piel seca puede estar generada por una expresión elevada de factores de crecimiento nervioso. Como habíamos mencionado al inicio, la fisiopatología del prurito está dado principalmente por unas fibras que se llaman fibras C. Entre más fibras C tenga un paciente, más predisposición a tener prurito va a tener. Un paciente con piel seca tiene más proliferación de fibra C. ¿Por qué? Porque está aumentada la anfirregulina y la gelatinasa artemina. Estas sustancias generan una expresión elevada de estos factores de crecimiento nervioso. Hay unas sustancias que me regulan o evitan que estas fibras C se proliferen tanto, pero en pacientes con piel seca, estas están disminuidas, que es la semaforina 3A y la anormina. Entonces, esto es bastante importante para entender los tratamientos. El aumento de que haya fibra C en la epidermis, pues me va a disminuir el umbral del prurito. Son pacientes que hasta con estímulos de tacto o de calor pueden tener prurito, por lo que mencioné de que hay una infiltración de fibra C. Como parte de tratamiento también, pues esta pregunta, ¿los emolientes son efectivos para el prurito? Bueno, pues los hemos visto y en la literatura lo menciona, que el uso de emolientes sí puede reducir la picación del prurito, acompañado de piel seca. Por ejemplo, en pacientes geriátricos, pacientes con diabetes mellitus o pacientes con enfermedad renal crónica. ¿Esto por qué? Pues porque los emolientes restauran la barrera cutánea a nivel de estrato córneo y también alivian los síntomas de la piel. Se ha visto que los emolientes a base de hierbas y los humectantes que contienen urea, ácido láctico y propilenglicol, pues son los más efectivos, esto con un nivel de evidencia 2. Pero no hay como tal informes sobre los efectos clínicos de pacientes que presentan piel seca. Entonces, los pacientes que presentan prurito sin piel seca, en estos pacientes no podemos dar como tal emolientes o no se ha tenido pues una respuesta científica de que sí funciona un emoliente para paciente que no tiene piel seca. Y aquí se recomienda cambiar a otro método de tratamiento en caso de que los humectantes no sean efectivos. Este es un diagrama para integrar lo que mencioné previamente. Como primer punto, pues debemos de buscar la causa de prurito. Si yo ya encontré la causa del prurito generalizado y es alguna de estas enfermedades, ya sea hepática, renal, trastornos de la sangre, desórdenes endocrinos o enfermedades infecciosas, en el caso de que sean desórdenes endocrino-metabólicos, voy a preguntar primero si el paciente tiene piel seca o no piel seca. Si mi paciente sí tiene piel seca, pues le puedo dar cuidados de la piel, como los que ya conocemos, la duración del baño, el tipo de esponja que debe utilizar, darle emolientes de tratamiento, el tipo de ropa que hay que usar, ropa de algodón, pero en el caso de que mi paciente no tenga piel seca, pues hay otro tipo de tratamientos que están en estudio, por ejemplo, extractos de piel de conejo y otros fármacos que se utilizan. Esto ahorita voy a ahondar un poquito más en detalle. Bueno, ahora vamos a ver prurito inducido por medicamentos. El 5% de los casos de prurito tienen un trasfondo o un origen farmacológico. Por eso la importancia en el interrogatorio de siempre preguntar a nuestros pacientes
si están tomando algún tipo de fármaco. Esto es una lista que no los voy a mencionar todos, solo para que los conozcan, que grupos de antibióticos, fármacos cardiovasculares, antihipertensivos, hipolipemiantes, hipoglucemiantes, uricosúricos, antiepilépticos, opioides, analgésicos, algo tan sencillo como la aspirina, como la sertralina antidepresivo, pravastatina, fármacos que los pacientes utilizan comúnmente pueden generar también prurito. Otros como inmunosupresores, hormonas, terapias oncológicas, biológicas, otros como la enoxaparina, todos estos pueden generar también prurito. Entonces sí es importante nosotros hacer un interrogatorio dirigido hacia esto. Ahora, volviendo al cuadro que habíamos visto previamente, ahora enfocándonos, ahorita hablamos de piel seca y piel no seca de los emolientes. Ahora vamos a ver algo sobre los antihistamínicos, que pues también es un fármaco importante que se utiliza. Como pregunta, ¿son efectivos los antihistamínicos para el prurito? No hay como tal un estudio con un alto nivel de evidencia. Se puede considerar su uso y es prácticamente lo que utilizamos día con día, pero no hay algo que compruebe totalmente o que arroje resultados con una evidencia alta. Únicamente se manejan niveles de evidencia bajos y se puede pues considerar actualmente como el tratamiento inicial, pero pues todavía falta mucho por estudiar. Y como otros medicamentos, hay algunos antidepresivos que se utilizan para también el tratamiento del prurito, como es la fluoxetina, por ejemplo, en el caso de prurito acuagénico, fluvoxamina en caso de prurito crónico en pacientes con DA, y así sucesivamente hay muchos antidepresivos que también nosotros podemos utilizar. Y como parte importante, hablaba al inicio de la epidemiología que como un 87 a un 100% de pacientes que presentan prurito también se asocia con dermatitis atópica. Entonces no debemos de olvidarnos de esto y saber que el prurito por dermatitis atópica pues no es un prurito estaminérgico, es un prurito no estaminérgico que también activa fibra C, pero que aquí intervienen las interleucinas 4, 13 y 31, que son los pruritógenos más importantes. Aquí el por qué un paciente también con dermatitis atópica pues no me va a responder a un antihistamínico pues por la vía o el mecanismo de acción de esto así como a grandes rasgos solamente por interconsultas o algo que nos puedan surgir, pacientes con enfermedad renal crónica, ¿cuál es el tratamiento de primera instancia? Estos pacientes, como había mencionado, los pacientes seniles, los pacientes diabéticos y los pacientes con enfermedad renal crónica por lo general tienen piel seca. Entonces, en estos pacientes sí está indicado los emolientes, además de manejos de primera línea, como la difeliquefalina y la gabapentina y pregabalina, que son los que se sugieren más con pacientes renales, y hay otros. Se ha manejado también del ondansetron como segunda línea, sin embargo, todavía no, pues no hay estudios que avalen como tal su uso seguro en estos pacientes. Como tratamiento recomendado para el prurito colestásico de primera línea, los que podemos saber, pues es la colestiramina y el ácido ursodesoxicólico. Si se dan cuenta, en este caso, pues no hace énfasis en tratamientos emolientes como otras patologías que mencioné. Entonces, esos serían los más importantes. Y recordando que son pacientes que presentan prurito en palmas y en plantas de pies, a diferencia de otras patologías. Ahora, tratamiento recomendado para prurigo crónico. También aquí se sugieren los emolientes y como primera línea corticosteroides tópicos y también los inhibidores de calcineurina, entre otros. Estos son muchos tratamientos para pacientes con prurito que tienen enfermedades neoplásicas y que pueden tener síndromes paraneoplásicos. Más o menos del 5 al 6% de pacientes pueden presentar prurito y son algunos de los medicamentos que más se utilizan. Sin embargo, cada medicamento tiene efectos secundarios. Entonces, yo antes de recetarlo, pues debo tener en cuenta que, por ejemplo, la hidroxicina no la puedo prescribir en pacientes con insuficiencia hepática, insuficiencia renal, saber que cada fármaco que voy a prescribir pues también tiene efectos secundarios. Es el objetivo de esta tabla, que sepamos que tiene efectos secundarios. Hay múltiples fármacos que también debo de conocer, como mirtazapina, gabapentina. Son otros más y pues tener en cuenta las precauciones para seleccionar correctamente el perfil. Estas tablas pues las dejo para consulta posterior, no las voy a mencionar todas. Y también saber, como paso número 3 de tratamiento que mencioné, que debemos de
tratar también los síntomas secundarios de prurito, no solo enfocarme en la causa ni en los síntomas primarios, también saber que puede tener síntomas secundarios como tendencia suicida, retraimiento social, baja autoestima, relaciones interpersonales tensas, experiencia de estigmatización. Los pacientes pueden presentar ansiedad o depresión, trastornos del sueño y esto tener un impacto en su calidad de vida. Y como conclusiones, pues es importante hacer una historia clínica detallada, una buena exploración física completa. Esto es lo que me va a llevar a un diagnóstico correcto o en determinado caso también puede referir a donde corresponde al paciente. Como mencioné, esto puede tener un impacto importante en la calidad de vida de los pacientes. He ahí pues la importancia de abordar esto. Y debe de estar dirigido el tratamiento a la causa subyacente y en los casos en los que no se encuentre, pues también tratar las causas sintomáticas. No olvidarnos y saber que no todo prurito que llega a consulta pues es alergia. Saber que puede haber muchas causas. Y eso sería todo por mi parte. Recordar pues nuestro próximo evento que es el de los highlights que va a ser 28, 29 y 30 de septiembre. Y eso sería todo por mi parte.